Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. Y me van a ayudar a leer cuando yo cuente 3. 1, 2, 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de el sello del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, eficaz y nunca vuelve vacía, sino que tu palabra desciende de lo alto, Señor, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos que esta palabra de hoy cambie nuestra vida para siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor y puedes tomar asiento, por favor. El sello del Espíritu Santo. Diga conmigo, el sello del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto! ¡Qué tremendo! Mire, yo he tenido la oportunidad, yo nací en un departamento ganadero de Colombia, se llama El Caquetá. Orgullosamente caqueteño. Pero en el Caquetá es un lugar donde la ganadería es uno de los más grandes riquezas de nuestro departamento. Y se ve mucho los ganaderos, las fincas ganaderas, grandes terrenos, muy buen pasto, muy buena comida para los animales, y se ve mucho las ferias ganaderas. Y yo recuerdo que alguna vez mi padre me llevó a un lugar en donde estaban marcando el ganado. Y para marcar el ganado hay dos cosas que deben ser tenidas en cuenta. Lo primero es que el sello con el que se marca el ganado tiene que ser un sello registrado en la Asociación de Ganaderos del Caquetá. Es decir, tú no puedes hacerte tu sello y comenzar a marcar tus vacas como a ti se te dé la gana, sino que si tú quieres un respaldo legal de la marca de tu ganado, tienes que ir y registrar tu sello en la Asociación de Ganaderos. De esa manera, si alguien se llegara a robar una de tus reses, entonces en cualquier lugar, solamente con mirar el animal se puede identificar que ese animal te pertenece a ti. Además, cada animal que van haciendo de raza lo registran y le tienen una historia a nivel ganadero. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Y yo veía cuando estudiaba esta palabra que Dios a nosotros decidió marcarnos para que se sepa en cualquier lugar del mundo donde estemos que le pertenecemos al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y me llama la atención es cómo nos marca y por qué nos marca, qué indicativo, qué es lo que sucede en nuestras vidas para que nosotros podamos ser marcados. Porque no por el hecho de haber nacido automáticamente somos marcados, no.
Dice allí en Efesios, en Él, en Cristo, también vosotros habido oído la palabra. Digan, oír la palabra. Acuérdense que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Y dice el apóstol, también vosotros, habiendo oído la palabra, de verdad, el evangelio, significa Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, son las mismas dos características que tenemos en Juan 1:12, que ahora lo vamos a ver. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Y mire lo que dice la palabra en el verso 14 allí también. Hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y en Efesios 4:30 ratifica hablando acerca del sello y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas, eso se lo sabe todo el mundo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo de Dios. Es decir, todos los hijos de Dios estamos marcados con el sello imborrable del Espíritu Santo de Dios. También ese sello quiere decir que no importa dónde estemos, no importa si alguien nos raptó, no importa si alguien nos llevó a otro lugar, nosotros ya tenemos una pertenencia, una marca imborrable en nuestras vidas, que le pertenecemos a Jesús de Nazaret, que somos de Dios y que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero preguntarte, ¿tú ya tienes claridad de eso? O sea, realmente, ¿tú sientes que tú eres marcado por Dios o no? ¿O todavía tienes algunas dudas? De pronto tú estás pensando en tus hijos y tú piensas, ¿mi hijo será marcado? De pronto estás pensando en tu papá o en tu mamá y tú dices, ¿mi papá será marcado? ¿Mi tío estará marcado con el sello del Espíritu Santo? ¿Mi tía, mi primo, mi amigo, mi compañero, mi esposo, mi esposa estarán marcados? Y yo creo que es muy importante que nosotros veamos cuáles son las evidencias de la marca. Porque si nosotros solamente lo decimos y nosotros, como muchas personas antes decían, no, ellos están bajo el pacto, ellos están bajo el pacto, ellos ya están bajo el pacto. La pregunta es, ¿tienen la evidencia? ¿Tienen evidencias de que son marcados? Porque si no tienen las evidencias, vamos a ver en la Biblia que eso que nosotros digamos de dientes para afuera no tiene valor. Wow. Quiero que sepan que el diablo, Satanás, también ha copiado el anticristo, que es el diablo y Satanás. También ha copiado el modelo divino de la marca.
Y en los postreros tiempos, al final de los tiempos, en el tiempo de la gran tribulación, Él va a marcar a algunas personas que le va a hacer que lo reciban como su Señor y Salvador. Bueno, Salvador y condenador. Como Señor y condenador, perdón. O sea, Satanás también va a marcar, y dice la Biblia que va a marcar con un número, el 666. En la frente o en sus manos va a ser registrado. Y dice la Biblia que cuando una persona sea marcado con ese número, con ese sello del anticristo, ya no tiene reversa. Ya le pertenece a Satanás para siempre. Ahora, es bien importante que en esto que vamos a estudiar hoy nos demos cuenta que eso es una temporada especial que va a haber en la gran tribulación. No es que hoy una persona se pueda marcar o pueda ser marcada por el anticristo con el 666 para siempre, le pertenece a Satanás. No, no, no. Pero en aquel momento, sí. En ese momento, cuando esto ocurra, cuando Satanás esté, el anticristo esté en dominio de esta tierra, allí va a marcar. Y al que se haga marcar, ya no tiene más opción con Dios. No es que hoy esos remedios que hacen del 666 y algunas corrientes que le marcan no, eso no es a lo que se refiere allí la palabra de Dios. Está hablando del anticristo, cuando el anticristo esté en el dominio sobre la tierra. Entonces vamos a ver un poquito de esto, mis amados, y vamos en este momento al libro de Mateo, capítulo 7, versos 15 al 20. Y voy a mostrarles un secreto que el Señor Jesucristo nos dio para descubrir a una persona que es falsa o que no es falsa. Una persona que es de Dios, que tiene el sello del Espíritu Santo, y una persona que no es de Dios, que aunque parezca y diga que es de Dios, no tiene el sello del Espíritu Santo. Vamos a Mateo 7, 15 a 20. Dice el verso 15, ayúdeme a leer. 1, 2, 3. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, oigan bien, diga conmigo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Wow, eso está hablándolo nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor formando a sus discípulos, Él sabía que en el mundo hay lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas, que son engañadores, que son que dan la apariencia de bueno, que tienen una fachada de bondad, de rectitud, que es un hombre de Dios, pero por dentro son lobos. Tiene cara de oveja, pero es un lobo. Y el Señor dice, hay una forma para que ustedes descubran si esa persona que ustedes le da como que no confían en ella o quieren saber si pueden confiar en ella,
para saber si esa persona es correcta, si es de verdad o es un falso. Y esto yo creo que es muy importante, mis amados. Creo que yo recuerdo cuando yo comencé a asistir a la iglesia cristiana, a mí lo que más me daba miedo era que fuera a encontrarme con un engañador. A mí me daba miedo que lo que estuvieran diciendo a frente fuera pura manipulación para conquistar mi corazón y que no fuera un hombre de Dios el que estaba allá al frente. Y me daba miedo, me daba terronera que yo cambiara toda mi fe de mi infancia y de mi familia por una fe siguiendo a un falso profeta, a un engañador. Creo que cuando uno tiene sus hijos y comienzan a encontrar amigos, personas que influyen sobre ellos, uno tiene esa duda: ¿será una persona correcta? ¿Será un buen hombre? ¿Llevará a mi hijo a buen puerto? ¿Será una persona en la que puedo confiar y no un charlatán, un mentiroso, un embaucador, un lobo que va a terminar torciendo la vida de mi hijo, de mi familia, de mi hogar? Creo que si nosotros supiéramos desde el principio que ese lugar a donde están yendo nuestros hijos es bueno y es sano, uno no les pondría problema. Y que las personas que están allá son de Dios, uno no le pondría problema. Yo recuerdo que un día hicimos un evangelismo allá en la iglesia, en la misión, con los jóvenes de la iglesia. Salimos a evangelizar, nos fuimos para el parque de Lourdes, nos fuimos por toda la 30 que era cerca de la iglesia, a buscar y a predicarle a la gente, a los parques. Y ese día salimos desde las 2 de la tarde y a las 4 era nuestra reunión. Y trajimos muchos jóvenes que les hicimos obra de teatro, le hicimos cosas. Y resulta que ese día yo predicaba ese día, pero me hice en la parte de atrás a recibir a los jóvenes. Entonces los iba ubicando a todos los nuevos que llegaban, los iba ubicando dentro del auditorio. Y a uno de ellos yo me le hice al lado. Y cuando yo veo a este chico, estaba con estos 2 dedos de cada mano, así, como una especie de contra. Y hay un momento donde dicen: levante sus manos, y él la levanta así. Y era con sus manos así. Cuando terminó la predicación, él pasó al frente, recibió a Jesús en su corazón. Y yo me le acerqué al final y le dije: yo te observé desde que llegaste. Te observé, me llamaste la atención desde que pasaste la puerta de nuestra iglesia. Quiero preguntarte una cosa. Yo te vi con tus manos, tus dedos cruzados en todo momento en la reunión. ¿Por qué haces eso? Y él llegó y dijo: yo nunca hago eso, pero lo hice por si algo malo había en este lugar que a mí no se me metiera. Y mis amados, yo sé que muchas personas que llegan a la iglesia, que van a un encuentro, que llegan a una barca, les parece muy bonito, les parece hermoso esa palabra que se predica, ese ejemplo de los líderes que están al frente, la camaradería, la hermandad que se da, la rica comida que hay en los encuentros, ese compartir que hay en los encuentros. A todo el mundo le agrada, pero la gente tiene miedo si se está metiendo en una cosa buena o en algo donde haya lobos rapaces que van a robarse su corazón, que pueden torcer su vida y no saber si en vez de meterse en el camino de Dios, se metieron fue en el camino del diablo. Y yo quiero que vayamos a las Escrituras y le preguntemos a nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo identificar si esa persona es de Dios o no es de Dios? Si esa persona es correcta delante de los ojos de Dios o no lo es. Si esa persona tiene la marca del Espíritu Santo.
Si esa persona realmente está apartado por Dios mismo y está predicando es en el nombre de Jesús de Nazaret y no en su propio nombre, o no está como una influencia diabólica en nuestro grupo, en nuestra comunidad. Y ahí en el libro de Mateo, el Señor está dando unos principios que yo creo que es muy importante, mis amados, que nosotros los observemos, los entendamos, porque sale de Él mismo la respuesta para aquellos que tienen temores sobre si es correcto, si ese líder que tengo es recto o no es un líder recto. Si esa persona que dirige mi barca es una persona correcta o es un tramposo o es un engañador. Si tiene cara de que es de Dios, pero no es de Dios. Y vamos a verlo juntos. Dice, guardaos de los falsos profetas. O sea, el Señor sí quiere que estemos alerta. El Señor no quiere que nos cojan como incautos, que nos cojan como tontines y que nos lleven al degolladero y terminen destruyendo nuestra vida, o de pronto están viniendo por nuestra plata, o están viniendo por tener un cautivo más dentro de sus filas. Y el Señor dice, ojo, guárdense de los falsos profetas. Ahora, ¿qué puede hacer un falso profeta? Puede hacer hasta lo que hizo Jim Jones allá en Estados Unidos, meterlos en un lugar, quitarles, sacarles todo el dinero, hacer que todo el mundo trajera su plata y luego los incendió y murieron ahí dentro de un auditorio todos. Eso puede pasar y puede pasar hoy, y hay gente que tiene solamente el propósito de ir por lo tuyo y no por ti, o para llevarte a Cristo como debe ser, sino que va de parte del diablo. ¡Wow! Entonces el Señor dice, cuidado, o sea, sean alerta, no sean bobitos, observen. Un día, una señora nos la encontramos, venía aquí a la iglesia, y nos la encontramos en una reunión que hicimos, y ella vino, no me acuerdo dónde, y ella vino. Entonces nosotros le dijimos, ¿y tú dónde estás? Y dijo, en tal iglesia, en tal lugar. Y entonces nosotros le dijimos, ¿y tú por qué estás allá? Porque es que el pastor es tan lindo, es tan tierno, es tan especial. Y entonces la monita y yo estábamos con ella hablando ahí. Y le dijimos, ¿y tú no sabes que ese pastor acaba de divorciarse de su esposa? Y que estuvo 2 años por fuera del país. Y que luego de estar por allá con una mujer con que se fue 2 años por fuera del país, volvió otra vez a Bogotá y fue y tomó el control de esa iglesia porque él tenía la representación legal. Y sacó a su propia esposa, que estaba pastoreando y cubriendo la iglesia en esos 2 años, y la quitó del lugar, y él retomó la autoridad de la iglesia. ¿Acaso tú no sabes eso? Que él es un adúltero, que él se divorció de su esposa siendo el pastor de la iglesia. Y ella dijo, ay, a mí eso no me importa, porque es que él es tan lindo. Entonces yo creo que ella no ha leído Mateo 7. Creo que ella no ha entendido que sí hay lobos rapaces que tienen apariencia de piedad, pero por dentro no son ovejas, son lobos rapaces. Así que, mis amados, yo quiero que cada uno de ustedes entienda las herramientas para descubrir esto, para ver, para que se entienda claritico si esa persona es o no de Dios. Y dentro de ellos, arranca por ti mismo. O sea, por mí mismo. Aplícate este test a ti. ¿Listo? ¿Estás de acuerdo? ¿Te atreves? Porque si te aplicas el test y sales positivo para falso profeta,
tiene la oportunidad de cambiar esa historia. Tiene la oportunidad de cambiar esa historia. Amén. Tenemos esa oportunidad, mis amados. Y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos. Por sus frutos, diga conmigo, por sus frutos los conoceréis. Entonces no es ni por si es bonito o no es bonito, porque si eso se tratara, de una vez descubrirían que yo soy un siervo de Dios, amén. Porque si es por la cara, si es por el pelo, si es por la estatura, si es por eso, ahí estoy yo listo. Pero dice: por sus frutos los conoceréis. O sea que toda persona es como un árbol que da frutos. Que da frutos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Todo ser humano es como un árbol que da frutos. Y esos frutos que salgan de ese árbol van a determinar qué clase de árbol es ese por medio del cual salen esos frutos. Entonces uno sí tiene que mirar. Uno tiene que ver si esto es correcto, si no es correcto. Uno tiene que ir a mirar cómo es su vida, cómo es su trabajo, a qué se dedica, cómo es su familia, cómo es su matrimonio, cómo son sus hijos. Uno tiene que ver eso, mis amados. No es que ese es el fruto. No es que ese es lo que brota de esa persona. Es su matrimonio, sus hijos, sus finanzas. Todo lo que él hace, su trabajo, si es un buen trabajo o no es buen trabajo. Hace 15 días nos invitaron a un reencuentro espectacular. Estuvimos como familia. Y en ese reencuentro me salió a recibir un hombre con un abrazo y con un regalo. Y yo cuando lo vi, él viene y me dice: pastor, yo nunca olvidaré. Y apenas supe que usted venía a este reencuentro, yo preparé un regalo para usted. Y entonces yo me quedé mirándolo. La verdad, yo sabía que lo conocía en el pasado, pero no sabía bien quién era. Y resulta que él comenzó a venir aquí a la iglesia con su esposa y ellos tenían una cervecería en el barrio Restrepo. Y a sus hijitas y su esposa eran los que atendían en la cervecería. Y él salió a recibirme y me dice: pastor, cuando yo comencé a caminar con el Señor, a mí lo único que me hizo quedar en la iglesia fue su ejemplo y su testimonio, su familia. Dijo: por eso yo caminé con Cristo y me pegué del Señor. Dice: pero quiero que sepan que nosotros nos dimos cuenta de todos los errores que estábamos cometiendo en nuestra vida. Y un día radicalmente decidimos arrancar ese pasado de nuestra vida y comenzar a servirle a Dios. Ahora soy el líder del equipo de staff de la red de servicio de nuestra congregación. Y quiero que sepa, pastor, que mi hija es la pastora principal de nuestra iglesia. Y mi esposa es la líder en intercesión. Y mi hermana ayuda con todo el trabajo de los jóvenes y de los niños de la iglesia. Y hoy le servimos a Dios. Me abrazó, no quería dejar de abrazarnos a la monita y a mí. Y de darnos gracias por un día haberlos recibido a ellos y su casa en esta iglesia. Mis amados, cuando una persona es marcado por el Espíritu Santo, se le tiene que notar en su vida. Si no se le nota, es porque no ha habido cambios en esa vida. No es suficiente con venir a una iglesia, eso es parte. Y es muy importante venir a la iglesia, es muy importante.
Pero si esa persona no ha cambiado muchas cosas en su vida y sigue siendo el mismo patán, el mismo vulgar, la misma tramposa, celosa, mentirosa, si siguen en el mismo pecado toda la vida, es porque allí no hay ninguna evidencia del sello del Espíritu Santo. Quiero que lo veamos allí. Por eso el Señor dice: por sus frutos, diga conmigo, por sus frutos los conoceréis. Wow. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. O sea, una persona que es buena, que es de Dios, una persona que está caminando en la verdad, que le pertenece a Dios, fijo, sus frutos van a ser buenos. Pero luego dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, puede que el árbol sea bonito por fuera, pero sus frutos son malos, y eso determina que el árbol es malo. Es la forma como el Señor nos pone de alguna manera a evidenciar en el lugar donde estamos si es bueno o no es bueno, si es correcto o no es correcto. Y nos pone a ver el fruto en la vida de ese siervo, de esa persona, de ese obrero, de esa familia. No puede el árbol, un buen árbol, dar malos frutos. No puede. Ni el árbol malo tampoco puede dar buenos frutos. Entonces, cuando una persona está dando buenos frutos, tú ya no puedes dudar de esa persona. Porque un árbol bueno, un árbol malo, no puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, repítanlo conmigo: por sus frutos los conoceréis. Amén. Vamos a Gálatas 5:22 y vamos a ver la evidencia de que la persona tiene el sello del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: eso se nota. Ese se nota, es la evidencia. Eso se nota. Amén. Dice Gálatas 5:22. Y ayúdeme a leer. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu está en mayúscula, o sea, de que el Espíritu me marcó, que le pertenezco a Dios, que tengo el sello del Espíritu Santo en mi vida, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que voy a arrancar por el último. Templanza significa dominio propio. O sea que es una persona que tiene control. No es una persona que se le salta la piedra y manda a todo el mundo al carrizo. No es una persona que ve al aguardiente y se derrite por el aguardiente. No es una persona que ve a una mujer y se le tira a los pies a esa mujer, o que mira una cola y se le van los ojos detrás de la cola. Eso es lo que se llama no tener dominio propio. Dominio propio es el control que Dios me permite tener sobre mi ser, sobre mi persona. Y así uno pueda tener una inclinación o un deseo, pero lo controla. Eso es dominio propio. Dominio propio es una persona que no permite que una cosa que no le gustó lo saque de casillas, se le salte la piedra o comience a maldecir y a decir vulgaridades. Pero la palabra de Dios está hablando que una persona que tiene el sello del Espíritu Santo tiene una evidencia, un fruto, y es amor. Es una persona que ama, tiene gozo en su vida, es decir, es una persona alegre. Es una persona que no importa las circunstancias que esté viviendo, sea aún de muerte, tiene una sonrisa en sus labios.
Es una persona que no es amargada, sino gozosa, feliz, que si se tiene que comer, como dice mi esposa, ese arroz con cuchara, lo hace feliz. Y si esa persona no tiene sino solamente lo del Transmilenio para venir, viene feliz. Y si le toca caminar de la autopista acá, lo hace feliz, gozosa, y nada le roba la alegría de su corazón. Esa persona tiene el sello del Espíritu Santo. Esa persona tiene el sello del Espíritu Santo. Pero si es una persona que cualquier cosa lo amarga, que vive en un zigzag emocional en su vida, solamente en tristeza, y que daña todos los momentos alegres de la familia, es una persona que no tiene el sello del Espíritu Santo. Porque por sus frutos los conoceréis. Y si es una persona que vive en paz, que sabe que mañana será mejor que hoy, si es una persona que no le tiene miedo al porvenir, que vive en paz, que en medio de este mundo tan convulsionado que está como aquel pajarito en medio de las cascadas, silbando en medio de la turbulencia. Si es esa persona que, aunque hoy en su bolsillo no haya un peso, sabe que Dios proveerá, y que Jehová Jireh es nuestro proveedor, y que respiro y liberación vendrán de alguna parte para su vida, esa persona tiene el sello del Espíritu Santo. Pero si esa persona se ve sin un peso en el bolsillo y anda desesperado y ya quiere, mejor dicho, que todo el mundo se entere que él anda sin plata, pero ¿cómo? No, yo cómo voy a ir de aquí a un encuentro, no tengo ni para comer, ¿cómo voy a ir a un encuentro? Sino que es una persona que dice: Dios proveerá. El Señor enviará la bendición del norte, del sur, del oriente, del occidente, y el respiro y liberación vendrán de alguna parte, y Dios la enviará. Esa persona vive en paz. Es esa persona que, aunque fue al médico y le dijeron: uy, eso que usted tiene, quién sabe qué sea, hay que hacer unos exámenes, porque no comienza y a tragarse las uñas. Y asustado, quién sabe si me moriré. Tranquilo. Si tú eres una persona que ha perdido la paz en tu vida y que no has podido tener la paz, probablemente tú no estás con el sello del Espíritu Santo. Porque el sello del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu, es la paz. Diga conmigo: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de vuestro Padre con toda oración y súplica. Preséntale tu necesidad, preséntale tu problema a Dios, ora, entrégale esa carga a Dios y descansa en los brazos de Dios, porque tú no tienes por qué tener miedo, porque tú estás marcado por el Espíritu Santo de Dios. Y si el Señor, tú le perteneces a Él, ¿qué importa todo lo demás? Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno a veces dice: caramba, esa persona, ¿por qué está tan tranquila en esa circunstancia? A mí me tocó oficiar las exequias de mi madre cuando murió. Y cuando yo llegué a la clínica y me enteré que había muerto mi madre, porque nos enteramos ahí, entonces Vilmelena salió a recibirme y me abrazó, mi hermanita. Y yo lloré. Y le decía: mi Bisbe, se nos fue mi madre. Y obviamente nos dio una profunda tristeza. Y luego mis hermanos comenzaron a llegar uno por uno y nos abrazábamos y llorábamos. Pero yo le decía: papito Dios, gracias, porque mi madre está en tus brazos. Y Vilmelena me dice: estábamos con mi mami orando, y oró por todos los hijos, por sus nietos, oró por el sobrino que es como nuestro hermano, que es Edgar Alonso, oró por todos pidiendo la bendición de Dios, y luego tomó un cafecito en su mano, lo apretó
y se lo regó encima y murió. Y dice Vilmalena, murió con el Señor. Entonces fuimos y nos hicimos todos alrededor en el cuarto y le dimos gracias a Dios como familia por habernos regalado la mejor mamá del mundo, por habernos dado esa muñeca que nos dio. Se la entregamos al Señor, nos abrazamos entre nosotros y salimos sabiendo que ella estaba en un mejor lugar, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Inmediatamente la paz entró en nuestra vida, vino sobre nosotros, y por esa razón yo pude hacer las exequias. Y aún en el momento final, allá cuando se pone en el cementerio y se mete en ese hueco del cementerio, yo ahí oré por ella, sabiendo que Dios la tiene en el cielo, que ese cuerpo es solamente el vestido que tenía puesto aquí en la tierra, pero ella está en el cielo. ¿Cómo nos va a robar la paz si nosotros sabemos en quién hemos creído? Por eso esa paz se llama la paz de Dios, el shalom de Dios. Es una cosa, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno no lo puede entender en la vida, uno no puede entender. Pero esa paz es la que da el Espíritu Santo cuando nos marca a nosotros, Dios, con su sello del Espíritu Santo. Amén. Ahora hay personas que viven impacientes, todo es con una cosa, impacientes, no pueden. Son de los que oran al Señor: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Que no son capaces de esperar el tiempo de Dios. Yo a veces veo chicos impacientes en su área sentimental, en su área emocional, niñas impacientes: no ha aparecido, no ha aparecido, no ha aparecido. Y entonces a cualquier lagañemico que se le aparece en la universidad lo va cogiendo, o cualquier compañero de trabajo que está en el mundo lo va cogiendo como una opción: yo lo convertiré. Si no lo agarras convertido, estás corriendo un alto riesgo de por vida para ti y todas tus generaciones. Amén. Así que más te vale que aprendas a esperar el tiempo de Dios. Todo, diga conmigo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tranquilo, tranquilo. Decía mis abuelos: matrimonio y mortaja del cielo baja. Así que no se preocupe. ¿Con qué me van a envolver cuando me muera? Tranquilo, alguien sacará una cobija, una manta, algo, y Dios mandará algo. Y no te preocupes por tu hombre, como decía la pastora Igna. No te preocupes por tu hombre, que Dios lo tiene reservado para ti, mujer. No te preocupes por esa mujer, varón, porque Dios la tiene guardada para ti, y es la mejor, y es el mejor, y va a ser de gran bendición cuando Dios te la dé. No la busques tú, porque el Señor le trajo a la mujer, a Adán, lo hizo entrar en sueño profundo, y mientras éste dormía, el Señor sacó una de sus costillas, hizo a la mujer y se la trajo. Digan: Dios trae tu pareja. Amén. Él la tiene reservada para ti, y es el mejor, y es la mejor. Amén. Y vamos a ver Gálatas 5, 19 en adelante. Ahí mismo, pero más arriba. Y yo les voy a mostrar rápidamente las obras de la carne. Estas obras de la carne en la vida de una persona son la evidencia de que no tiene el sello del Espíritu Santo. No que tiene el sello del diablo, porque yo quiero que entendamos una cosa. Una cosa es el sello del mundo, de la carne. Una cosa es la persona que todavía no ha sido marcada por el Espíritu Santo. Y otra cosa
es la persona que será marcada por el diablo, que eso todavía no es. Es decir, eso quiere decir que todas las personas que hoy tienen la marca o el sello de la carne o del mundo pueden ser selladas por el Espíritu Santo de Dios. Todavía pueden ser selladas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso quiere decir que cualquier persona es candidato para ser marcado por el Espíritu Santo de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque yo les voy a mostrar esas evidencias de que todavía no tienen el sello del Espíritu Santo. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. O sea, si una persona está en adulterio, es decir, que está teniendo otra mujer que no es su esposa, esa persona no tiene el sello del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Segunda, fornicación. Si esa persona está viviendo y está teniendo vida de intimidad con un hombre que no ha recibido la bendición de Dios, está en fornicación, evidencia de que no tiene el sello del Espíritu Santo. Así levante las manos y cante bonito a Dios. Otra característica, inmundicia. Una persona que todas las cosas son inmundas, lo que habla, lo que mira, cómo piensa, esa doble moral, ese corazón sucio de esa persona, esa es una evidencia de que no tiene el sello del Espíritu Santo. Porque por eso dice la Biblia, manifiestas, o sea, se notan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es una sucia inclinación hacia el área sexual, pecados sexuales. Otra, idolatría. Si es una persona que tiene en su vida y practica la idolatría, si su esposo se ha convertido en su Dios, si el dinero es su Dios, si todavía es de los que viene y se postra delante de las imágenes y le rinde su vida y confía en esas imágenes, si todavía es de las personas que se anda agarrando el crucifijo y diciendo, si yo tengo este crucifijo, y se le arrodillan a cosas hechas por manos de hombres, eso se llama idolatría. Y esa persona, eso es una evidencia de que no tiene el sello del Espíritu Santo. Hechicerías. Si la persona practica la hechicería, la brujería, si está haciendo cosas ocultas de ocultismo, esa persona está mostrando una evidencia de que no tiene el sello del Espíritu Santo. Si vive con enemistades, todo el mundo son sus enemigos, si a toda hora vive armando pleitos y enemistades con la gente, esa persona no tiene el sello del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Pleitos, o sea, si viven todo el tiempo en tropel, es una persona que, mejor dicho, respira, arranca el día y está en problemada con todo el mundo. Le pelea a todo el mundo. Pelea con el perro, pelea con el gato, pelea con la mamá, pelea con los hijos, pelea con el marido. Esa persona no tiene el sello del Espíritu Santo. Celos, si es una persona que vive encelada todo el tiempo, si cela hasta la mamá, si cela a los hijos, si cela a todos, esa persona no tiene el sello del Espíritu Santo. Si vive con ira, todo el tiempo iracunda, todo el tiempo porque una persona la miró mal, se le salta la piedra. Si es de las que va en el carro y algún otro carro pasó más rápido y de pronto le echó un poquito de agua sucia del charco, ¡le hiciera con lo mismo! Y no puede controlar su temperamento, esa persona no tiene el sello del Espíritu Santo. Contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, odio, borracheras. Si esa persona ve el trago y no puede tomarse una copa, sino que tiene que ser la botella completa, si no tiene la capacidad de rechazar esa maldición del licor, de la droga, esa persona no tiene el sello del Espíritu Santo. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que, escuchen bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso quiere decir que no son hijos de Dios, que no tienen el sello de Dios, aunque hayan ido a la iglesia, aunque hayan hablado bonito un día. Pero si viven atados con esas cosas, son evidencias de que no van a entrar al cielo, porque no están sellados por el Espíritu Santo de Dios. Son evidencias, mis amados, y esos son demasiado importantes. Así que yo te decía ahora, revisémonos primero a nosotros mismos. No vaya y nosotros estemos mirando a la tía, al hermano, al vecino, al compañero de trabajo, a la vecina peleonera, y de pronto no nos estemos mirando a nosotros, que quizá nosotros tengamos esos frutos. Y si una persona, escúcheme bien, tiene el sello del Espíritu Santo, no puede tener esos frutos en su vida. Y por eso inmediatamente termina ese versículo 21, arranca el 22, que fue el que leímos primero. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas no hay ley. O sea, una persona, desde que esté viviendo en el Espíritu, nunca infringirá la ley de Dios. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Vamos a estar de pie, por favor. El Espíritu Santo, qué hermoso que es el Espíritu Santo. Prometió que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Él vendrá a estar con nosotros como un sello. ¿Saben una cosa? Yo recuerdo cuando estaba yo en la juventud, mi madre o mi padre todavía estaba en algún tiempo, decía: pero es que ese tipo usted lo tiene ahí como un chicle pegado. Es que usted sale de la casa y se encuentra con ese tipo, con esa chica. Todo el tiempo es una marca, es ahí como un sello, como un chicle. Pues quiero que sepan que así se pega el Espíritu Santo en nuestra vida, de tal manera que nunca más se podrá quitar la marca del Espíritu Santo de nuestra vida. El que le pertenece al Espíritu Santo, a donde sea que vaya, se le va a notar. Se le va a notar. Es imposible no notar que pertenecemos al Espíritu Santo de Dios. Es imposible seguir viviendo con esa cantidad de cosas sucias que veíamos ahora y decir que le pertenecemos al Espíritu Santo. Que nos equivoquemos y que fallemos y que la embarremos en nuestra vida, eso no quiere decir que practicamos las obras del diablo o las obras de la carne, porque el Señor nos dio una salida y dijo: mientras estéis en el cuerpo hay aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así que, mis amados, Él nos dijo que cuando la embarremos, para poder estar en santidad, solamente tenemos que arrodillarnos, pedir perdón de corazón y decidir no seguir más en ese pecado. Amén. No permitir más el pecado. Pero también quiero que te revises en tu vida, seamos realistas. ¿Cómo está mi casa? ¿Qué fruto hay en mí? Si yo lo que estoy formando son una parranda de bandidos
que son mis hijos. O en mi casa eso parece como una jauría. Todo el tiempo nos gritamos, nos maldecimos, nos golpeamos. Y tú crees que porque vienes a la iglesia, entonces ya tienes la marca del Espíritu Santo. Yo te quiero invitar a que te revises. Muy probablemente no. Muy probablemente no. De pronto tienes unos deseos allá en el corazón de darle tu vida al Señor, pero aún no lo has hecho. Así que el Espíritu Santo viene solito. Tú no tienes que gritar tanto para que el Espíritu Santo te marque. Tú tienes que recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, y decidir seguir a Jesús el resto de tu vida. Si tú lo haces de corazón, automáticamente Dios pone el sello de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y para siempre será nuestra marca, y nadie nos podrá arrancar de la mano de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie podrá arrancar ni borrar el sello del Espíritu Santo de tu vida. Por eso el apóstol dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y luego dice: con el cual ya fuisteis sellados. Probablemente hemos recibido el sello del Espíritu Santo y ahora somos hijos de Dios, pero todavía seguimos contristando con algunos comportamientos, con algunas actitudes al Espíritu Santo de Dios, y nosotros no podemos contristar. Por eso el apóstol vuelve y aclara y dice: es que se les olvida que son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros. Eso quiere decir que es probable que una vez habiendo recibido el sello del Espíritu Santo, nosotros lo hagamos entristecer con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestros proyectos, con lo que estemos haciendo en nuestra vida. Podemos estar entristeciendo al Espíritu Santo. Así que yo quiero invitarles a que allí donde están cada uno cierre sus ojos y le va a decir conmigo al Señor. Dile: Señor Jesús, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor, para que entres en mi vida, Señor, y para que seas el dueño y el Señor de mi vida y de mi casa, Señor. A partir de hoy, Señor, yo te recibo en mi vida, en mi casa y en mis generaciones para siempre. Declaro, Señor Jesús, que tú eres el Rey de mi vida. Te pido perdón por haberte fallado tantas veces, por toda esa cantidad de cosas en mi vida que he hecho, Señor, que son el fruto de la carne, Señor, del mundo, Señor. Perdóname, Señor, por haber practicado tantos pecados y haber permitido tantas cosas sucias en mi vida, Señor. Pero hoy, Señor, yo te recibo. Dile: te recibo como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Ven y toma el control de mi vida. Ven y gobierna mi vida. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo me comprometo contigo, Señor, a seguirte y a servirte el resto de mi vida. Ayúdame a vencer la tentación para no fallarte más, Señor. No quiero volver a estar esclavo del pecado. Quiero obedecerte y quiero seguirte y quiero servirte. Cuenta conmigo, Señor.
trae los frutos del Espíritu sobre mi vida, Señor. Que pueda yo mismo darme cuenta que mi vida ha cambiado, Señor. Que ya no soy igual, Señor. Que ahora los frutos de mi vida se pueden ver en mis hijos, en mi casa, en la armonía de mi casa, Señor, en mi temperamento, Señor, en mi manera de hablar, en mi manera de mirar, en mi forma de reaccionar. Señor, quita, Señor, toda ira de mi corazón. Quita toda inclinación al alcohol, a la droga, Señor. Quita toda inclinación a los pecados sexuales, Señor. Quita toda inclinación, Señor, a la ira, Señor, a las cosas de mal genio que ha habido en mi vida, Señor. Quita, Señor, toda inclinación a la idolatría, Señor. Quita, Señor, toda inclinación a la brujería, a las cosas ocultas, Señor. Quita, Señor, toda inclinación a la depresión, a la tristeza, Señor. Quita, Señor, toda inclinación en mi vida a ese fruto del mundo, Señor, porque ahora te pertenezco a ti, Señor. Pon tu marca, dile, Señor, pon el sello de tu Espíritu Santo en mi vida para que yo no me pierda jamás. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos al cielo. Crea en mí un corazón limpio, mi Dios, y fórmame y hazme seguir tu camino, mi Señor. Quita el pecado que había en mí y fuego de Dios se enciende hoy en mí. Crea en mí un corazón que te alabe cada día más. Fórmame a tu imagen, quiero ser. Crea en mí un corazón limpio, mi Dios, y renueva mi vida por completo. Oh, Señor.